Todo motociclista conoce lo básico: usar casco, respetar el límite de velocidad y usar las direccionales. Pero, ¿y si te dijera que hay toda una serie de leyes para motociclistas de las que nadie habla? Leyes que podrían hacer que te detengan, te multen o incluso que te incauten la moto, sin que te lo esperes. Analicémoslas una por una. Número 13. Cabalgando disfrazado. Puede parecer sacado de un cómic, pero en la mancomunidad de Virginia es ilegal ocultar la identidad al conducir una motocicleta. La ley prohíbe específicamente a los motociclistas usar máscaras, capuchas o cualquier protección facial que oculte su identidad. Esto significa que no se permiten disfraces de Halloween, pasamontañas que cubran la cara, ni cascos con viseras completas que te conviertan en un superhéroe. Podrías ser detenido, multado y multado por conducir de incógnito. El razonamiento detrás de esta ley no se limita a la seguridad vial, sino a la seguridad pública. Las fuerzas del orden quieren poder identificar a los motociclistas en caso de incidente o delito, y los rostros completamente ocultos lo complican. El estatuto surgió inicialmente como respuesta a la preocupación por las protestas y la actividad delictiva, donde la identidad debía ser claramente visible. Pero incluso para los motociclistas comunes, especialmente para quienes circulan durante los meses más fríos con mascarillas o disfrazados para un evento, sigue vigente. Hay algunas excepciones limitadas. Se puede permitir el uso de mascarillas por motivos religiosos o por necesidad médica, pero es poco probable que un sheriff o un policía pase por alto una mascarilla que simplemente se vea moderna o atrevida. Los conductores que viajen o residan en Virginia deben tomar esto en serio, ya que un pañuelo sobre la nariz podría ser suficiente para que los detengan. Así que, antes de equiparte como tu héroe de acción favorito, mírate bien en el espejo. En Virginia, el casco puede protegerte la cabeza, pero la máscara podría costarte la cartera. Ahora bien, si pensabas que tu disfraz de superhéroe era solo para diversión, espérate a escuchar sobre la próxima regulación sorprendente. Número 12. No se permiten gorilas. Leyes inusuales para pasajeros. En el estado de Massachusetts, la legislación sobre motocicletas pasa de ser peculiar a ser completamente salvaje. Aunque parezca increíble, existe una ley que prohíbe el transporte de animales salvajes o peligrosos, como gorilas, en motocicletas. Aunque parezca de sentido común o sacado de un chiste, esta ley es real y pone de manifiesto lo extrañamente específicas que pueden llegar a ser las normas de tránsito. La idea detrás de esta norma es clara: seguridad, tanto para el conductor como para el público. Los animales considerados salvajes o potencialmente agresivos pueden representar un grave peligro en la carretera. Imagine un animal impredecible entrando en pánico en pleno viaje. El resultado podría ser un accidente, lesiones graves o algo peor. Massachusetts no deja eso al azar. Esta ley se aplica incluso si el animal está sujeto, sentado en un sidecar o asegurado de alguna otra manera. El mero hecho de llevar a un animal así es suficiente para recibir una multa o incluso una cita en el juzgado. Seamos sinceros, la mayoría de los motociclistas no atan animales de zoológico a la parte trasera de sus motos. Pero la ley no solo se aplica a los gorilas. Cualquier animal salvaje sin adiestramiento considerado un riesgo público está sujeto a las mismas restricciones. También señala una verdad más amplia sobre las leyes de motocicletas. Muchas de ellas se redactaron de forma reactiva, a veces tras un extraño incidente real. Así que, aunque suene absurdo en teoría, probablemente alguien lo hizo alguna vez y no terminó bien. Entonces, ya sea que viajes solo o con un pasajero, asegúrate de que en el viaje de dos personas haya un ser humano, no una bestia peluda. Desde animales salvajes hasta paseos salvajes, exploremos una ley que afecta el rendimiento real de tu bicicleta. Número 11. No hagas caballitos. Mantén ambas ruedas en el suelo. Para los conductores estadounidenses mayores que disfrutan de un poco de aceleración, esto podría ser un problema. En varios estados del país, incluyendo Maine e Illinois, es ilegal hacer caballitos en la vía pública. Así es, lo que muchos consideran una emocionante demostración de habilidad o diversión podría acarrear una multa, o peor aún, serios problemas legales. Y no estamos hablando de un pequeño castigo. Los infractores pueden enfrentarse a multas de cientos de dólares, puntos en el carnet de conducir y, en casos extremos, incluso a la cárcel. ¿Por qué esta severa represión? La respuesta está en el control y la seguridad. Cuando la rueda delantera está en el aire, prácticamente se reduce a la mitad la capacidad de maniobrar y frenar eficazmente. Y para los legisladores, esto representa un gran problema, especialmente cuando pone en peligro a otros conductores. Estas leyes anticaballitos buscan prevenir la conducción temeraria y minimizar las colisiones a alta velocidad que suelen producirse por conducir de forma imprudente en carreteras y calles concurridas. Para los motociclistas que crecieron viendo a Evel Knievel o practicando acrobacias en el estudio con motos deportivas más antiguas, esto puede resultar aburrido, pero las fuerzas del orden lo ven de otra manera.
ven visitas al hospital, accidentes de moto y reclamaciones al seguro. Por eso, incluso un leve levantamiento de la rueda delantera puede provocar una parada de tráfico. No solo hicimos una lista, sino que la desglosamos para que seas más inteligente en la carretera que la mayoría. Eso merece una suscripción, ¿no? Así que, ya sea que conduzcas una bobber básica, un triciclo o una moto de turismo de tamaño completo con motor bicilíndrico en B, mantén las dos ruedas bien plantadas. A menos que estés en Innocent Inlets, un circuito privado o cerrado, hacer caballitos en la vía pública no vale la pena. Si bien las acrobacias están prohibidas, algunos estados ofrecen una sorprendente ayuda en las intersecciones cuando el semáforo se niega a cambiar. Analicemos esto a continuación. Número 10. Leyes rojas muertas. Pasar por luces rojas. Si alguna vez te has quedado parado en un semáforo en rojo que no cambiaba, con la mirada perdida en la carretera vacía y el motor al ralentí, esta es tu situación. En más de 20 estados, incluyendo lugares como Illinois y Missouri, existe una excepción legal poco conocida llamada la ley del semáforo en rojo muerto. Esta permite a los motociclistas pasar un semáforo en rojo bajo ciertas condiciones. El problema se debe a los antiguos sensores de tráfico integrados en las carreteras. Estos sensores están diseñados para detectar la masa metálica de un coche de tamaño completo. Pero es posible que tu cruiser de 360 kilos o tu café racer de 270 kilos no activen el interruptor. Esto deja a los motociclistas varados, especialmente en situaciones de tráfico nocturno o con poco tráfico. Así funciona la ley. Si un motociclista se acerca a un semáforo en rojo y este claramente no detecta la motocicleta, debe esperar un tiempo razonable, generalmente unos 120 segundos. Si el semáforo sigue sin cambiar y la intersección está despejada, puede continuar legalmente. Pero aquí está el truco. Debe ser seguro hacerlo. Si hay tráfico cruzado, peatones o un policía observándote desde el carril contiguo, la ley de luz roja total no te protegerá de cargos por conducción imprudente. La responsabilidad del juicio recae completamente sobre el conductor. Esto no es una luz verde para pasar volando por todas las intersecciones. Es una red de seguridad para los motociclistas atrapados en sistemas de tráfico obsoletos. Y aunque la ley varía ligeramente según el estado, el principio sigue siendo el mismo. Las motocicletas no deberían esperar eternamente solo porque el sensor no funcionó. Hablando de sistemas obsoletos, analicemos con más detalle otra ley diseñada para mantenerte visible, ya sea de día, de noche o en cualquier momento intermedio. Número 9. Uso obligatorio de las luces delanteras, para ser siempre visto. En el estado de Connecticut, los motociclistas están obligados por ley a mantener las luces delanteras encendidas en todo momento, ya sea de día o de noche. Esta ley no solo se centra en la visibilidad para los demás en la carretera, sino en brindar al motociclista todas las ventajas posibles para ser visto en el tráfico. A diferencia de los autos, las motocicletas son más pequeñas y es más probable que se confundan con la visión periférica del conductor. Una luz delantera constantemente encendida elimina esa invisibilidad y ayuda a reducir las colisiones causadas por vehículos que no ceden el paso o calculan mal las distancias. Esta normativa se aplica independientemente de las condiciones meteorológicas o la hora del día. Los conductores deben asegurarse de que sus faros delanteros funcionen correctamente, estén correctamente orientados y no utilicen bombillas de colores o tintadas que reduzcan su eficacia. Un haz de luz blanco intenso es el estándar. Si sus faros delanteros parpadean, se atenúan o fallan por completo durante el uso, esto por sí solo puede ser motivo de una multa o una citación por infracción mecánica. Y no importa si conduce una cruiser clásica, una Sport Touring o una bagger completamente equipada. La ley es la misma. Algunos fabricantes incorporan luces diurnas automáticas, pero no todas las motocicletas antiguas cuentan con esta función. Por lo tanto, si tu moto es de una década anterior, es mejor que revises el interruptor antes de acelerar. La aplicación de la ley es estricta, especialmente en Connecticut y otros estados de la costa este, donde el incumplimiento puede resultar en multas o incluso la retirada de la motocicleta de la carretera hasta que se solucione el problema. Este es un detalle pequeño pero crucial, que distingue a los conductores respetuosos de quienes terminan lidiando con consecuencias costosas. Asegúrese de que la luz esté encendida antes de girar la llave. Pasemos de la iluminación a la legalidad, porque una luz incorrecta en el lugar incorrecto podría costarle más que una simple advertencia. Número 8. Iluminación de la matrícula. Requisitos específicos. La mayoría de los conductores nunca se preocupan por cómo se ilumina su matrícula. Pero en muchos estados, existen requisitos estrictos que deben cumplirse, e ignorarlos podría resultar en una infracción de la ley. Ante todo, la matrícula debe estar iluminada con una luz blanca. Ni azul, ni roja, ni verde, solo blanca. La bombilla debe iluminar directa y claramente la matrícula, no detrás del guardabarros, ni debajo del asiento. Y definitivamente, no debe estar al azar. ¿Por qué es importante esto? De noche o en condiciones de poca visibilidad, las fuerzas del orden necesitan identificar las motocicletas con la misma facilidad que los automóviles. Una placa oculta
o iluminada con luz tenue o de color, puede provocar una parada de tráfico. Esto se aplica especialmente en estados como Texas, Georgia y Arizona, donde las infracciones de iluminación suelen tratarse con la misma gravedad que el exceso de velocidad o una matrícula vencida. La cultura de la personalización de motocicletas a menudo incluye cambiar las luces de fábrica por tiras LED, kits de iluminación inferior o lentes tintadas. Pero cuando se trata de la iluminación de la matrícula, priorizar el estilo sobre la funcionalidad puede causar problemas. Algunos motociclistas incluso intentan reubicar o voltear sus matrículas para una apariencia más limpia. Esto también constituye una infracción en la mayoría de las jurisdicciones, y algunos estados lo consideran obstrucción intencional, lo que puede conllevar multas más altas o cargos adicionales. La opción más segura es usar una luz blanca directa dirigida directamente a la matrícula, activa siempre que la motocicleta esté en marcha. Y sí, esto incluye las horas diurnas en algunos estados donde la vigilancia de la visibilidad es fundamental. Así que, antes de cambiar tu luz trasera, recuerda esto. Algunas luces te hacen notar, otras hacen que te detengan. Sigamos adelante y hablemos de las posiciones de carril que son legales, en algunos lugares. Número 7. Infracción por conducir una Harley Davidson en paralelo. La mayoría de los motociclistas están acostumbrados a circular codo con un compañero, compartiendo el carril y disfrutando de la libertad de la carretera. Pero en estados como Montana y Arkansas, ese estilo de conducción tan familiar podría acarrear una multa. Estos estados aplican leyes que exigen que los motociclistas circulen en formación escalonada o, en algunos casos, en fila india. El razonamiento es simple. Circular codo con codo limita la capacidad de maniobrar o evitar peligros, especialmente cuando el tráfico se vuelve denso o impredecible. Ese margen de reacción de una fracción de segundo puede marcar la diferencia entre una conducción tranquila y un accidente. Esta ley suele pillar desprevenidos a los motociclistas experimentados. Al fin y al cabo, circular en formación es una tradición arraigada en la cultura motociclista. Sin embargo, esta tradición no siempre se ajusta a las leyes locales. De hecho, algunos instructores de conducción en grupo incluso promueven la formación en paralelo para mayor visibilidad y unidad durante desfiles o eventos de baja velocidad. Esto no significa que sea legal en las vías públicas. En estados con estrictas regulaciones para compartir carriles, la policía puede interpretar la circulación en paralelo como una operación peligrosa. Y cuando los carriles son estrechos o el tráfico es denso, la aplicación de la ley se vuelve aún más estricta. Si viajas por varios estados, lo que es legal en uno puede no serlo en otro. Incluso en lugares donde circular en paralelo no está prohibido explícitamente, los agentes podrían detenerte si creen que te estás poniendo en peligro a ti mismo o a los demás. Así que, aunque parezca genial y natural, circular en paralelo no siempre vale la pena. En caso de duda, sal con cuidado. Número 6. Requisito de estribo de pasajero para Harley Davidson. Viajar con un pasajero no se trata solo de llevar a alguien en el asiento trasero. Es una responsabilidad. Y en muchos estados, si tu moto no tiene reposapiés especiales para el pasajero, es totalmente ilegal llevar a un segundo pasajero. Incluso si tu pasajero nunca los usa, la ley exige que estos reposapiés estén instalados y funcionen correctamente. Esta norma existe para garantizar la estabilidad del pasajero y reducir el riesgo de accidentes causados por resbalones o desequilibrios al frenar o tomar curvas. Muchos motociclistas que personalizan sus motos para lograr ese look bober minimalista y limpio, quitan las estriberas traseras por estilo. Pero en cuanto dejas que alguien se suba, incluso para una vuelta rápida a la tienda de la esquina, podrías recibir una multa por infracción de equipamiento. Y esto no es una simple multa. En muchos estados, conducir sin acomodar adecuadamente a los pasajeros puede conllevar puntos en la licencia o incluso una suspensión temporal si te pillan repetidamente. No se trata solo de reposapiés. Algunos estados también exigen un asiento específico para el pasajero, no solo un guardabarros trasero acolchado o un portaequipajes. Si tu moto no tiene un asiento separado, llevar un pasajero podría considerarse conducir un vehículo inseguro. A los agentes no les importará si tu pasajero está de acuerdo o si solo es un viaje de 5 minutos. La ley es la ley. Así que si planeas llevar un pasajero, aunque sea ocasionalmente, asegúrate de que tu vehículo esté completamente equipado. Esa vuelta rápida podría costarte mucho más que una cuenta de bar si te saltas lo básico. Número 5. Protección para los ojos. Obligatoria incluso con parabrisas. En varios estados de Estados Unidos, como Nueva York, Minnesota y Georgia, los motociclistas están obligados por ley a usar gafas protectoras, incluso si su motocicleta está equipada con parabrisas. Esto sorprende a muchos motociclistas que asumen que un parabrisas grande, instalado de fábrica, es suficiente para proteger sus ojos del viento, la arena y los residuos de la carretera. Sin embargo, según las leyes estatales, un parabrisas por sí solo no ofrece la protección adecuada. La lógica detrás de la ley es simple.
Los parabrisas están diseñados para reducir la fatiga del viento y desviar los escombros más grandes, pero no cubren completamente los ojos del conductor de partículas más pequeñas, insectos o proyectiles lanzados por otros vehículos. Por eso, los estados exigen el uso de gafas protectoras, lentes irrompibles o un casco con una visera homologada para cumplir con la ley. De hecho, varias jurisdicciones van un paso más allá, exigiendo que la protección ocular sea resistente a impactos y transparente durante la conducción nocturna. Esto significa que las gafas de sol oscuras pueden ser adecuadas durante el día, pero después del anochecer podrían ser motivo de detención. Esta ley es especialmente importante para quienes circulan por carreteras secundarias, autopistas o zonas de construcción donde la probabilidad de partículas suspendidas en el aire es alta. También aplica tanto si conduces una bobber básica como una moto de paseo completa. Y sí, esto incluye triciclos y vehículos con sidecar. Muchos motociclistas han recibido multas por usar gafas de sol comunes que no cumplen con las normas de seguridad del Departamento de Transporte, por lo que conviene revisar bien tu equipo antes de cada salida. En definitiva, usar la protección ocular adecuada no se trata solo de cumplir con la ley, sino de mantener la vista segura y una visión nítida. Esa simple decisión podría marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una situación peligrosa en la carretera. A continuación, pasaremos de tu cara a tu guardabarros, porque la forma en que está montada tu matrícula podría estar infringiendo la ley sin que tú lo sepas. Número 4. Orientación de la matrícula. No se permite girarla. En estados como Nueva Jersey y otros con un estricto control de equipos, la orientación de las matrículas de motocicletas no es un asunto menor. Un caso que puso esto de manifiesto fue el de un motociclista que fue multado simplemente por tener su matrícula instalada al revés. Si bien esto podría parecer un problema menor o incluso una decisión personal, la ley es clara. Las matrículas de motocicletas deben estar colocadas de forma visible y legible en todo momento. El razonamiento legal de esta ley se basa en la seguridad pública y la eficiencia de las fuerzas del orden. Los agentes y las cámaras de tráfico deben poder leer los números de matrícula con rapidez y claridad, especialmente al circular a alta velocidad o en situaciones de emergencia. Cuando una matrícula está invertida, oculta, obstruida o incluso mal inclinada, puede dificultar las investigaciones, retrasar la respuesta BFEM a emergencias y contribuir a que los casos de atropellos y fugas queden sin resolver. En la mayoría de los estados, las placas deben estar iluminadas con una luz blanca no intermitente y colocadas de forma que sean visibles a 15 metros de distancia por la noche. Algunos estados incluso especifican el ángulo de inclinación permitido. Alterar esta configuración, mediante el uso de soportes verticales, cubiertas decorativas o soportes no convencionales, puede resultar en multas, citaciones o incluso la incautación de bicicletas, según las leyes locales. Esta normativa también afecta a los motociclistas que instalan guardabarros o kits de portaequipajes traseros de repuesto. Si la modificación altera la visibilidad de la matrícula o la posición de las luces, técnicamente se está infringiendo la ley. Es algo que puede pillar desprevenidos a propietarios de motos personalizadas y aficionados a las modificaciones de fin de semana. Así que, antes de decidirte a colocar la placa de lado para ser diferente, piénsalo 2 veces. Mantener la placa limpia, visible, bien iluminada y en la orientación correcta no es solo una formalidad, sino un requisito legal. Ahora, vayamos un poco más abajo, porque la forma en que colocas los pies al conducir podría acarrear una multa inesperada. Número 3. Pies en los estribos. Obligatorio mientras se conduce. Puede parecer un detalle sin importancia, pero la posición de los pies en una motocicleta es más importante de lo que crees, especialmente en estados como California y Texas. Estos estados tienen leyes específicas que exigen que los conductores mantengan ambos pies en los estribos mientras la motocicleta está en movimiento. Y sí, eso incluye esos breves momentos en los que quieres estirar las piernas, aliviar un calambre o refrescarte las botas. Si un agente del orden ve tus pies colgando a los lados mientras conduces, es motivo suficiente para una multa. Esta regla existe porque la correcta colocación de los pies está directamente relacionada con el control de la motocicleta. Mantener los pies firmemente plantados en los reposapiés ayuda a estabilizar el cuerpo, mejora el equilibrio y permite un acceso más rápido al freno trasero en caso de emergencia. Dejar las piernas colgando, aunque sea por un segundo, podría significar que no se tiene el control total de la moto, y eso es precisamente lo que la ley busca. Los conductores más nuevos son los más afectados. Todavía se están acostumbrando a la sensación de la moto, y los viajes largos por carretera pueden hacer que quieran estirarse o cambiar de marcha. Pero unos segundos de relajación podrían costarte cientos de dólares en multas o incluso puntos en el carnet. Lo mismo aplica a los pasajeros. Si no tienen dónde apoyar los pies, no solo estás poniendo en riesgo su seguridad, sino que, técnicamente, estás infringiendo la ley. Así que, ya sea que estés conduciendo por campo abierto o atravesando el tráfico urbano, mantén los pies donde deben estar.
en los reposapiés, porque la comodidad no debería estar reñida con el control ni con una multa. Ahora, exploremos una ley que afecta su capacidad para navegar en el tráfico. Número 2. Filtrado de carriles, legal en estados selectos. El filtrado de carriles es uno de esos temas que genera acalorados debates tanto entre motociclistas como conductores. En la mayor parte de Estados Unidos, zigzaguear entre vehículos atascados en el tráfico puede acarrear una multa por circulación rápida. Pero en algunos estados, como California y Utah, el filtrado de carriles no solo es legal en ciertas circunstancias, sino que también se fomenta como una forma de mantener la circulación. En California, el filtrado de carriles es totalmente legal y está incluido en el Código Vehicular Estatal. Los motociclistas pueden circular entre vehículos lentos o detenidos, siempre que lo hagan de forma segura y a una velocidad razonable. En Utah se conoce como filtrado de carriles y solo se permite cuando el tráfico está completamente detenido ante un semáforo en rojo y el motociclista se mantiene a menos de 25 km/h. Arizona aprobó recientemente una ley similar con ligeras variaciones, y otros estados como Oregón y Montana están experimentando con la idea. ¿Por qué es importante esto? Porque las motocicletas son pequeñas y ágiles. Cuando el tráfico se acumula, los motociclistas pueden quedar atrapados entre vehículos más grandes, lo que aumenta el riesgo de colisiones traseras. El filtrado permite a las motocicletas evitar los atascos de tráfico de forma segura, siempre que el conductor conozca las normas locales. Pero aquí está la trampa. Estas leyes son hiperlocales. Lo que es legal en un lado de la frontera estatal puede ser completamente ilegal en el otro. Eso significa que necesitas saber exactamente dónde estás y qué está permitido antes de cambiar de carril. Así que, si viajas a través de las fronteras estatales, no des por sentado que el filtro es universalmente aceptado. Es una herramienta poderosa para los pasajeros, pero solo en los estados que lo permiten. Úsalo con prudencia y legalidad y podría convertirse en tu nueva forma favorita de evitar el tráfico. Ahora veamos una ley que podría dejarte varado si no tienes cuidado. Número 1. Quedarse sin gasolina. Ilegal en algunas zonas. Suena ridículo, pero en ciertas ciudades de Estados Unidos, quedarse sin gasolina en la motocicleta es ilegal. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Youngstown, Ohio, donde las regulaciones locales prohíben que cualquier vehículo motorizado, incluidas las motocicletas, se detenga en la carretera por tener el tanque de combustible vacío. Aunque parezca una regla oscura más, escondida en los códigos municipales, su lógica es sorprendentemente práctica. Los legisladores afirman que la intención es mantener el tráfico fluido, prevenir peligros innecesarios y garantizar que los conductores asuman la responsabilidad adecuada sobre sus vehículos. Para los motociclistas, especialmente para quienes cruzan las fronteras estatales o emprenden viajes más largos, esta ley puede sorprenderlos. A diferencia de los autos, la mayoría de las motos tienen tanques de combustible más pequeños. Algunos tienen capacidad para solo 3 a 5 galones. Eso significa que planificar las paradas para repostar no es opcional, sino esencial. Y aunque quedarse sin gasolina puede no parecer un delito, ser atrapado en una zona como Youngstown podría resultar en una multa o incluso en cargos por remolque. Desde el punto de vista de la seguridad, un tanque de gasolina vacío no solo te deja varado, sino que te pone en peligro. Quedarse varado al costado de una carretera o bloquear una intersección te expone a conductores distraídos, al mal tiempo y a la mala visibilidad. Además, empujar una moto de paseo de 300 kilos unas cuadras cuesta arriba hasta la gasolinera más cercana no es algo que nadie quiere intentar, especialmente los motociclistas mayores con limitaciones físicas. Así que, ya sea que conduzcas una Softail, una Road King o uno de esos grandes triciclos B-Twin, haz que revisar el combustible sea un hábito. Porque en ciudades como Youngstown no es solo una molestia, sino una multa inminente. Así que aquí las tienen. 13 leyes de motocicletas que la mayoría de los motociclistas ni siquiera saben que existen, pero que podrían costarles caro si no tienen cuidado. ¿Cuál les sorprendió más? Déjenla en los comentarios. Nos encantaría conocer su historia. Y si les resultó útil, suscríbete. Pronto les contaremos más detalles de sus motocicletas. Y no se lo querrán perder. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.